Bien, nuevamente tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Como saben, el día de ahora, sábado 20 de marzo, tenemos lo que es la segunda tutoría de la asignatura Informática y Sociedad. Les voy a compartir mi pantalla para que veamos la presentación que ha sido propuesta para desarrollar el día de ahora. Cabe señalarles que las presentaciones ustedes las pueden encontrar en plataforma, han sido desarrolladas por un compañero tutor llamado Héctor. Entonces, él ha hecho una serie de videos ahí explicando los diferentes contenidos. Es una herramienta más que ustedes poseen para revisar cada uno de los contenidos, es decir, pueden leerlos y a la vez pueden ver el video de la explicación del compañero tutor Héctor. Entonces, de ahí he utilizado esas mismas presentaciones, solo me he elaborado una acá para que repasemos un poco lo que veíamos en la tutoría de repaso. Por favor, me confirman si ya tienen visible la presentación. Ya en este momento se las estoy proyectando. Por favor, los que tienen micrófono me confirman si ya Sí, les aparece visible. ya se ve la Per presentación. Perfecto. Gracias. Sí, licenciado. Bien. Hola, sí. Ya está visible. Perfecto. Bien, como les decía, esta es la tutoría número 2, correspondiente a la asignatura Informática y Social de la licenciatura en Informática Educativa, ¿no? La licenciada Jocelyn Mairene es la coordinadora de la asignatura y es la tutoría correspondiente al 20 de marzo del 2021. Para el día de ahora tenemos algunos recordatorios. Bueno, aquí está planteado un pequeño sondeo de lectura, pero básicamente vamos a revisar algunos de los contenidos que estábamos revisando en la tutoría de repaso. Tenemos, bueno, había planteado una así que ese punto no estaría. Y en el desarrollo tenemos lo que son los contenidos 2.2, 2.4 y 2.5. Espero que ya los hayamos leído para que si gustan participar y sienten que quieren aportar algo a lo que estemos hablando acá o lo que estemos revisando, pues no duden en interrumpirme que yo con gusto les cedo el espacio para que podamos participar. Bien. Entre los recordatorios y avisos que tenemos para el día de ahora, recordar siempre que los horarios de consulta que hemos establecido para los días de semana y para las tutorías de repaso, que esas tutorías de repaso únicamente se desarrollan las semanas que tenemos tutoría el día sábado. Por ejemplo, si se fijaron la semana pasada, en día miércoles no tuvimos bueno, que se pasó también antes de esa en la que estamos, ¿no? No hubo tutoría de repaso porque no teníamos tutoría el sábado pasado. Como este sábado sí tenemos tutoría, el día miércoles tenemos la tutoría de repaso en horario de 8 a 9. Señalarles que ese horario es el que hemos establecido para consultas, pero usted puede preguntar cualquier otro día de la semana. No quiere decir que únicamente el día miércoles en horario de 8 a 9 usted puede consultarme a mí o a coordinación. Puede hacerlo cualquier día. ¿Qué pasa en este horario? En este horario yo estoy más pendiente, ¿no? De plataforma, de correo electrónico, de la mensajería, de los foros. Perfectamente consultar por cualquiera de estos medios y van a tener una respuesta tal vez no inmediata, pero sí con una prontitud, digamos, mucho mayor que normalmente. Es decir, si usted pregunta un lunes, puede ser de que yo esté ocupado en el horario en que usted pregunta y yo responda hasta que yo vea la notificación. Creo que algunos sí me han escrito por el correo electrónico. Yo se lo recomiendo porque como lo ando sincronizado en mi teléfono, yo veo inmediatamente cuando cae el mensaje y si tengo el tiempo, pues ahí mismo les puedo responder. Entonces yo no tendría problema con que pregunten otros días de la semana, solo que aclarar eso. En este horario es un poco más rápida la respuesta. También acá dice motivarles a que no tengan temor a realizar sus dudas o consultas. ¿Por qué les aparece este aviso acá?
o este recordatorio, mejor dicho. Con relación al foro, se dieron algunas dificultades. Algunos compañeros se equivocaron de foro, participaron en otro foro o comentaron otros foros. Y para la evaluación yo únicamente reviso el foro que está correspondiente al grupo virtual de nosotros, que es el grupo virtual 2. Entonces, si surge la duda de que usted, porque a veces falla plataforma y fue el caso, que entraban al foro 2, el foro del grupo virtual 2, y no podían ver los aportes de los compañeros, era un problema en plataforma que no dejaba hacer eso. Entonces me hubiesen consultado a mí directamente para trasladar la inquietud y poder subsanar la problemática, ¿no? Entonces de eso se trata, de que si surge la problemática, ustedes trasladen la duda a mi persona y yo pues voy a ver de qué forma se les puede orientar, ¿no? Entonces, con cualquier duda que pueda surgir es eso, no solamente con dudas académicas, puede ser con dudas sobre plataforma. Por ejemplo, algunos me decían no encuentro dónde está el foro. Creo que un compañero a inicio de la tutoría, antes de la grabación, mencionaba eso, de que a veces en algunas asignaturas en la pestaña tareas y evaluaciones, ahí están todas las actividades y que en esta asignatura no. En esta asignatura, por ejemplo, al final de la unidad 1 está lo que es el foro académico y al final de la unidad 2 están encontrando lo que es la tarea que ya está asignada, ¿no? La tarea 1. Entonces, mencionar eso, de que si tienen alguna complicación, lo hagan saber, es decir, en el momento en que la tengan para ver de qué forma se les puede solventar esa problemática. No tengan miedo ni piensen de que se les va a tratar mal o se les va a responder mal de mi persona, sino que yo estoy abierto a tratar de solventar cualquier dificultad que se enfrente siempre y cuando se me sea posible poder, poder colaborarles. Entonces, otro recordatorio es que la fecha límite para la tarea 1 está programada para el 24 de marzo. Y hoy estamos ya a fecha 20. Y ahí al final de la unidad 2 ustedes pueden encontrar las indicaciones. Algunos compañeros ya comenzaron a preguntar sobre algunas cuestiones que no están suficientemente claras o que no se comprenden eh, como están indicadas. Entonces, recordarles que es para el día 24, que estamos hablando del día miércoles, a más tardar a las 11:55 p.m. Si usted aún no ha visto la tarea, voy a tratar acá de hacerlo un poco rápido por cuestiones de tiempo. Solo debe de entrar directamente a plataforma, entrar a la asignatura y pues acá en contenidos ustedes dan acá donde dice unidad 2. Tenemos acá unidad 2 y nos vamos al final de la unidad 2. Y aquí tenemos lo que es la rúbrica de la tarea. Y aquí está la consigna, que serían todas las orientaciones e indicaciones para la realización de la actividad. Entonces, ahí estaría la rúbrica y también tienen ahí un formato general de la entrada y también hay un video tutorial de cómo hacer directamente el índice en Word. Entonces, hay bastantes elementos que podemos revisar. También acá tienen lo que les mencionaba, materiales audiovisuales hechos por el compañero tutor licenciado Héctor Salomón Aquino, donde él ha hecho o ha elaborado, mejor dicho, las presentaciones de cada uno de los contenidos para que ustedes lo puedan leer, para que lo revisemos en la tutoría y también con cada material está el video de la explicación de ese contenido. Si no quedó claro en la tutoría y usted lo quiere ir a revisar, pues ahí podría hacerlo. Es una muy buena opción que podría optar por hacerlo, ¿no? Dicho eso de la fecha límite de la programación de la tarea 1, ahí están las indicaciones, revísenlas por favor, lean también la rúbrica. Y bueno, acá el otro recordatorio era lo que les mencionaba ya, ¿no? El hecho de que el compañero tutor está elaborando materiales tanto audiovisuales, en el caso de los videos, como también contenidos, ¿no? Es decir, las presentaciones que ya más adelante vamos a desarrollar.
Otra recomendación, perdón, otro recordatorio o aviso es que la próxima tutoría de repaso será el 5 de abril. Bueno, acá habla que se acordará por el tutor, pero esa fecha nosotros ya la tenemos estipulada, ya la acordamos, ¿no? Y el horario también. Entonces no habría mayor dificultad. Sería día miércoles siempre, en horario de 8 a 9, el 5 de abril. Bien, otro recordatorio. Dice acá recordar la fecha límite. Bueno, no aparece nuevamente, creo que lo puse 2 veces. Es la fecha límite de la tarea 1, que ya vimos que era para el 24 de marzo, a más tardar a las 11:55. Quizás recomendarles que no esperemos hasta el 24 de marzo. Si usted puede subirle el día 23, si ya la tiene lista para el día 23, pues es recomendable que lo haga. ¿Por qué? Porque el día 24 puede ser que tal vez usted, afinando detalles, la quiera subir a las 9 de la noche, 10 de la noche, y puede ser que se vaya la luz, puede ser que se le vaya el internet, puede ser que plataforma falle, presente dificultades y no pueda subir su actividad. Y ya vimos que en el foro hubieron algunas dificultades y se les dio prórroga. Para esta actividad, recalcarles el hecho de que no habrá prórroga. No podemos ir alargando las actividades. Entonces, sí recalcarles eso. Si ustedes pueden comenzar a trabajar o si ya comenzaron a trabajar la tarea 1, traten de tenerla lista para el día 23, por ejemplo, o siempre para el día 24, pero que tengan un periodo de tiempo que les dé margen, ¿no?, de buscar soluciones en el caso en que se presente algún inconveniente. No les estoy diciendo que se va a presentar ese inconveniente, sino que tengamos previsto el hecho de que pudiese suceder. Otro aviso es que la próxima tutoría ordinaria es el sábado 10 de abril, ¿no? Como le mencionaba, únicamente los días miércoles, previo al día sábado que tenemos tutoría, son las tutorías de repaso. Entonces, ahí estarían los avisos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna duda o algo que desee preguntar sobre lo que hemos revisado acá. Bien, no sé si alguien iba a comentar algo. Si no, pues continuamos, ¿no? Bien. Entre las consignas para la tutoría o entre la agenda programada para la tutoría, estaba una pequeña retroalimentación del contenido que veíamos en la tutoría de repaso, del contenido 2.1. Traté de resumirlo lo más posible en cuanto a todo lo que abordamos ese día para que veamos acá los datos más importantes, ¿no? Veíamos lo que es la prehistoria. La prehistoria estaba dividido en 2 periodos, ¿no? El primer periodo, que abarcaba los elementos o las 3 etapas, que era el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Y el segundo periodo, que era lo que es la Edad Media, el segundo periodo, que comprendía lo que es la Edad del Cobre, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. No sé si alguien iba a comentar algo, que creo que se escucha como que hay un micrófono encendido. O iba a preguntar algo o a comentar algo. Hola. Bien, como les mencionaba, se divide en esas 2 etapas y vemos, por ejemplo, algunas características que tiene la primera etapa, que sería el primer periodo, que es la división de estos 3 elementos. Por ejemplo, el paleolítico, nos decían que las personas, los seres humanos, tenían una vida nómada, que decíamos que nómada es que no vivían en un lugar fijo, sino que andaban de forma errante, es decir, vivían en cuevas o en lugares o a la intemperie y consumían recursos naturales que se producían por sí solos. Por ejemplo,
Decíamos que también vivían de la caza o recolectaban frutas o elementos que la naturaleza generaba por sí misma, ¿no? Otra de las características es que los materiales utilizados tanto para la elaboración de armas de caza o de instrumentos para la cacería o la pesca eran directamente de materiales naturales, por ejemplo, huesos, piedras, otros que estaban directamente en la naturaleza. Una de las tecnologías que ellos poseían es el fuego, el impacto bajo medioambiental, es decir, dado que ellos únicamente consumían aquellos elementos que la misma tierra les producía, no había lo que es la deforestación, tampoco cazaban más animales de los necesarios para la supervivencia porque no los podían, perdón, no los podían almacenar. Entonces se daba esto del bajo impacto ambiental, ¿no? Esto pasaba en lo que es el periodo paleolítico. Luego decíamos que el mesolítico es una transición que se da entre el paleolítico y el neolítico. Ahora bien, ¿qué características podemos resaltar del periodo mesolítico? Primero, la construcción de cabañas. Ahí veíamos algunas imágenes de cómo se construían algunas pequeñas cabañas para no seguir viviendo a la intemperie en el caso de las tribus que así lo hacían. También la confección de utensilios de caza y pesca construidos con pedernal, es decir, ya únicamente no se hacían con materiales naturales, sino que comenzaron a utilizar lo que es el pedernal. También lo hacían con huesos y con cuernos de diferentes animales. Ahora bien, el neolítico, entre las características que podemos destacar, es el cultivo de la tierra. Si bien mencionábamos en el paleolítico que únicamente se recolectaba lo que la tierra producía por sí misma, en la diferencia el neolítico no es el neolítico, las tribus comenzaron a generar, ¿no? A generar producto o a tratar la tierra, ¿no? Un concepto más o menos al que hoy conocemos como agricultura, ¿no? También inició lo que es la domesticación de los animales. En este caso únicamente se hacía para el consumo, perdón, sí, para tenerlos domésticos, para luego consumir. Ya más adelante vamos a ver que comenzaron a utilizarlo como energía, es decir, para solventar otras necesidades que estaban directamente latentes como fuerza de trabajo. Perdón, bien. También les mencionaba acá que hubo lo que es la invención de la rueda. También pudimos observar que comenzó lo que es la alfarería y en ese elemento se da lo que es comenzar a construir vasijas a través de la alfarería, ¿no? Entonces comenzaron a tener posesiones, es decir, antes, al ser personas nómadas en el Paleolítico, ellos no podían cargar propiedades, es decir, únicamente aquellas cosas que les servían para la supervivencia. Por ejemplo, hablábamos de pieles, ¿no? El hecho de que como vivían en una región que era con bajas temperaturas, ellos sí necesitaban pieles para utilizar como abrigos para poderse calentar, ¿no? Entonces era lo único que cargaban, en este caso no. Como ya aquí comienzan a quedarse en lugares fijos, ya ellos comienzan a generar sus propias posesiones a través de lo que es la alfarería, ¿no? O embarcaciones primitivas. Acá se dice de que utilizaban, por ejemplo, troncos para utilizar la corriente del mar o del río, perdón, para trasladarse de un punto a otro punto. Y esas son las características más importantes o las que he querido retroalimentar o compartir nuevamente con ustedes con respecto al primer periodo. Ahora bien, ¿en qué consistía lo que es el segundo periodo? Hablábamos de la edad del cobre. Aquí comenzaron a reemplazar los utensilios de caza, que eran algunos a base de materiales naturales y otros utilizando, como veíamos acá, lo que es el pedernal y otros materiales, huesos o cuernos, por elementos construidos a base de cobre. Entonces, entre las características era que era de fácil acceso, es decir, podían obtenerlo de forma fácil y que estaba mezclado con minerales y entonces ellos tenían que aprender directamente el cómo extraer directamente el cobre de esos minerales.
Entonces no sabemos esas técnicas de cómo extraerlo y cómo crear herramientas a base de cobre, es algo que llamamos la metalurgia, ¿no? Es decir, las técnicas de cómo recolectar estos metales. Ahora bien, no sabemos si esto se aprendió por experimentación, es decir, a prueba y error, o si fue una casualidad. No sabemos en realidad si fue por experimentación o por casualidad. El segundo eh, periodo es la edad de bronce. La edad de bronce se obtiene a partir de la aleación del cobre y el estaño. Y luego tenemos lo que es la edad de hierro, que nos sirve directamente o sirvió en esa época para la fabricación de armas y herramientas, mucho más resistente. Y ejemplos de eso veíamos allí unas imágenes que nos hablaba de, por ejemplo, hachas, la hoz, navajas de afeitar, etcétera, que requiere, en ese sentido, el forjar el hierro requería de unas temperaturas, digamos, más altas que las que utilizaban, por ejemplo, para el bronce o para el cobre. En este sentido, para poder forjar hierro, ellos tenían que mejorar sus hornos para alcanzar las temperaturas necesarias para poder directamente poder forjar el hierro. Entonces, por eso nos dice ahí que hubo un cambio en la metalurgia, ya que la necesaria para forjar cobre y bronce era, digamos, un poco más básica y ellos tuvieron que innovar en ese sentido, cambiar sus técnicas para forjar metales para poder crear esas herramientas a base de hierro. Y eso es la retroalimentación del contenido 2.1. No sé si a alguien le gustaría, de los compañeros que están conectados, agregar algo. Tal vez se me escapó algo que sí vimos, que sí revisamos, y pues lo quieran hacer saber a los compañeros que tal vez no estuvieron en la tutoría de repaso. eh, Les puedo dar el espacio si quieren agregar algo. Bien, no sé si alguien quiere agregar algo, algo que se me haya escapado, que les haya llamado la atención y no lo hayamos tocado, pues pueden pedirme el espacio y yo con gusto. Recordemos que a veces ustedes pueden leer eh, información que tal vez yo no he agregado en la presentación, en el caso de este resumen que hice, o el compañero Héctor no haya agregado acá y que ustedes consideren importante, pues bueno que interactuemos, ¿no? Que compartamos, perdón, compartamos directamente lo que vamos aprendiendo, ¿no? A través de la lectura. Si no hay participaciones, pues pasaríamos al contenido 2.2, que es la evolución histórica de la tecnología. La tecnología en las civilizaciones antiguas. ¿Cómo vamos a abordar este contenido? Primero vamos a ver lo que es una pequeña introducción sobre las tecnologías en las civilizaciones antiguas, luego los inventos más célebres que se desarrollaron en estas civilizaciones. Vamos a ver lo que es la época, las actividades tecnológicas que se desarrollaron en estas civilizaciones antiguas y la forma de comunicación, herramientas que utilizaban y las construcciones que realizaban. Y por último, vamos a ver también lo que es el impacto ambiental. Recuerden que en todo lo que hemos ido revisando, tanto de la tutoría de repaso, que es lo que estábamos resumiendo, siempre vemos el impacto ambiental de cómo va cambiando a medida va evolucionando la tecnología y va evolucionando también la forma de vida en los humanos. Al finalizar este contenido, ya sea de la lectura, del que revisen el video que elaboró el compañero o de acá de la tutoría, ustedes tendrían que ser capaces de describir las tecnologías utilizadas directamente en las civilizaciones antiguas. Bien, la edad antigua data del año 3000 a.C. y llega hasta el siglo V después de Cristo. Vamos a revisar acá un poco de la introducción. Dice que la Edad Antigua es el periodo de tiempo que comienza con la aparición de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano, abarcando unos 3800 años aproximadamente, que coincide con el surgimiento y el desarrollo de las primeras civilizaciones antiguas, la aparición del poder político,
de las religiones organizadas, prestaciones de trabajo obligatorio e impuestos, y el comercio de larga distancia, es decir, el comercio de un lugar a otro lugar, pero puede ser que estén a miles de kilómetros. Entonces, como recordemos que lo que hemos revisado anterior a esto, es muy difícil poderse transportar de un lugar a otro, ya que no se tenían tantos elementos para poder hacerlo, ¿no? Y mucho más si se trata del tema del comercio, es decir, llevar carga de un lugar a otro, ¿no? También nos habla acá que algunos historiadores atribuyen a la existencia de los esclavos al escaso desarrollo tecnológico que se produjo al final de esa época. Es decir, como la mano de obra era barata o estaba disponible, entonces no había la necesidad de desarrollar invenciones que faciliten el trabajo. Muchas veces, bueno, la mayoría de las veces que nosotros observamos un invento es porque buscamos satisfacer una necesidad, es como una condición humana que todos poseemos, ¿no? Es decir, el hecho de, si yo tengo la necesidad de realizar X trabajo, voy a buscar la forma más fácil de hacerlo. Entonces, se le atribuye al hecho de que existía mano de obra barata la no existencia de, digamos, de tecnologías que facilitaran el trabajo. No se sintió la necesidad de producir innovaciones que facilitaran las tareas manuales y repetitivas, que es lo que les mencionaba anteriormente. A eso se le atribuye lo que es la existencia de esclavos, ¿no? Durante la Edad Antigua. También nos dice que los inventos más célebres fueron, primero, los sumerios inventaron la escritura cuneiforme alrededor del año 3000 a.C. Si recuerdan, hasta este momento no habíamos visto que existiera la forma de comunicarse de una región a otra, sino era de forma presencial. En este caso, con la invención de esta forma de escritura, nacen algunos elementos, como por ejemplo el correo, o el hecho de poder guardar información y transmitirlas a las siguientes generaciones. Nos dice acá que en Egipto el ingeniero Imhotep introduce la piedra natural en las construcciones y a su vez construye las primeras pirámides. Esto fue cerca del año 2650 antes de Cristo. Bien, quizás mencionarles con respecto a esto de utilizar la piedra en construcción, si a veces nosotros hemos tenido a veces la posibilidad de ir, por ejemplo, a las ruinas del Tazumal o a otros sitios arqueológicos, nos vamos a dar cuenta que las construcciones en su gran mayoría eran a base de piedra. Hay algunas características que se pueden resaltar en eso, como por ejemplo, que todos sus elementos utilizaban lo que son ángulos rectos en sus esquinas, que eso le daba mayor firmeza a las construcciones. Entonces ellos utilizaban conceptos, digamos, matemáticos de forma empírica, ya que les daba muy buenos resultados. También dice acá que esta época histórica viene marcada por los estados teocráticos, la aparición de las primeras ciudades-estados, como por ejemplo Grecia, y la confrontación de los primeros estados territoriales, como por ejemplo Roma. Las aportaciones griegas fueron más científicas y filosóficas, mientras que los romanos se dedicaron a perfeccionar técnicas antiguas eh, con una finalidad evidentemente práctica, la ingeniería militar y la ingeniería civil. Es decir, en este caso, quiero ver acá dónde es, los romanos se dedicaron directamente, cuando hablamos de ingeniería militar, estamos hablando de la creación de armas o utensilios directamente para la agricultura o para la ganadería, ¿no? Y la ingeniería civil se refiere directamente a lo que son las construcciones, es decir, ellos directamente eh, se enfocaron a lo que es la construcción y el armamento militar, ¿no? En ese sentido. Mientras que los otros, los griegos, se fueron más por las ciencias, es decir, por avances en los conocimientos científicos y por la rama de la filosofía. Tomaron, por decirlo así, tanto griegos como romanos, caminos totalmente diferentes. Mientras unos se fueron por el lado cognitivo, los otros se fueron más por el lado militar y por el lado de las construcciones, ¿no? Que sería la ingeniería civil.
Bien, dentro de la Edad Antigua tenemos también el periodo que le llamamos lo que es la época. Los poblados neolíticos crecen y se convierten en las primeras ciudades surgidas alrededor del Oriente Medio y del Mediterráneo. El segundo punto nos dice que las estructuras sociales se vuelven más complejas y más jerárquicas, formándose los primeros estados e imperios. Por ejemplo, se forma lo que es Babilonia, Egipto, Grecia y Roma. Y ahí podemos ver algunas imágenes características, como por ejemplo el Coliseo romano, que datan, ¿no?, de estas fechas. El tercer punto de la época es el crecimiento de la ciudad, que trae consigo una gran necesidad de intercambio de productos, ya que la caza, la pesca y el cultivo en los alrededores se iban haciendo progresivamente más difíciles. Es decir, en este sentido, como ya ellos estaban asentados, por ejemplo, digamos Roma, eh, en un espacio específico y ya no andaban errantes, ya no se movían en lugares, ellos iban consumiendo los productos que tenían a su alrededor, entonces cada vez era mucho más difícil seguir consiguiendo la misma cantidad de productos, entonces se hizo necesario lo que es el intercambio de productos, es decir, tal vez con otras civilizaciones, yo tengo esto, tú tienes esto, y hacemos un intercambio. El cuarto punto nos dice que se desarrolla el comercio y se mejora el transporte, tanto por tierra como por mar. El quinto punto nos habla de la expansión de los imperios y de los intercambios comerciales y crea la necesidad de la comunicación a distancia, por lo cual aparece el correo, ¿no?, que es lo que mencionábamos. Al existir ya una escritura, eh, se da lo que es el correo, es decir, la posibilidad de poder comunicarse a distancia sin ir y hacerlo de forma presencial, ¿no?, o de forma física. Ahora bien, con la invención del correo, o perdón, de la escritura, no solo sale lo que es el correo, sino que salen algunos elementos que ya aquí vamos a ver en el punto D, que vienen como por inercia, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice que la actividad tecnológica va directamente ligada a la innovación en cuanto a la escritura, ¿no?, que sería el alfabeto, es la gran innovación tecnológica de la época, ya que marca la barrera entre la prehistoria y la historia y permite, entre otras cosas, primero, dejar registros de los eventos, es decir, todos los acontecimientos importantes que pasaron en esos años pudieron quedar escritos. El segundo punto nos dice la transmisión del saber, que es lo que nosotros hasta aún seguimos utilizando. Es decir, todos esos conocimientos, como por ejemplo los que estamos revisando el día de hoy en esta tutoría, no tendríamos forma de hacerlo si no tuviésemos estos escritos. Y esa es una forma de transmitir el saber. Por ejemplo, todas las, quizás voy a poner un ejemplo un poco más práctico, digamos, ahorita con lo que estamos del coronavirus, ¿no?, se han hecho múltiples estudios probando diferentes medicamentos, ya se desarrolló una vacuna y se va por buena vía para poder contrarrestar la enfermedad. Ahora bien, ¿qué pasa si pasando 100 años o 200 años, nosotros físicamente va a ser imposible que estemos acá? Entonces, ¿qué tal si vuelve a surgir esa misma enfermedad en estas poblaciones? ¿Qué va a pasar? Si nosotros no dejamos ningún escrito, ningún registro, ningún saber, es decir, no hay conocimiento sobre esa enfermedad, aunque ya haya ocurrido en el pasado, que nosotros seríamos el pasado, ellos no tendrían forma de darse cuenta o de conocer el cómo se trató la enfermedad, por ejemplo, lo de la vacuna, todos esos elementos, si no se pudiese transmitir el saber a través de los escritos. Entonces es una de las grandes actividades tecnológicas que podemos observar con la innovación del alfabeto. El tercer punto nos habla de la posibilidad de comunicarnos a larga distancia, que es lo que hablábamos con la creación del correo. Ya no es necesario que la persona se desplace físicamente para informar algo, ¿no? El punto D, la búsqueda de los buenos soportes para la información escrita. Cuando hablamos de buenos soportes, hablamos de aquellos materiales que prevalezcan en el tiempo y que no sean tan fácil de dañarse para poder preservar esa información que es tan valiosa, ¿no? Por ejemplo, acá hablamos de que se produjo lo que es el papel, el papiro y el pergamino. Y si vemos acá en la presentación aparece
una pequeña imagen de lo que es una piedra roseta, que es el descubrimiento de la piedra roseta permitió descifrar el lenguaje de los jeroglíficos. Dice que el mismo texto estaba escrito en jeroglífico, en hierático y en griego. Es decir, el hecho de descubrir esa piedra facilitó el hecho de comprender directamente o descifrar lo que estaba en significado, ya que estaba en tres formas de comunicación diferentes y se podía deducir, ¿no? Desde esa perspectiva. También hablamos de las comunicaciones y herramientas y construcciones. En este caso, el primer punto nos dice que ese crecimiento de las ciudades y de los estados fue posible debido a las mejoras en las comunicaciones, que consistieron en la construcción de mejores barcos y de vías de comunicación terrestre como calzadas romanas. Y tenemos aquí también en la imagen un pequeño ejemplo de lo que es una calzada romana, que básicamente es lo que nosotros hoy conocemos como empedrados, ¿no? Que básicamente son pequeñas calles que han sido, digamos, emparejadas a base de piedra, ¿no? A eso es lo que conocemos o a lo que se conocía como calzadas romanas. El segundo punto nos dice que otro factor de gran importancia en la fabricación de herramientas más confiables y eficaces para la vida urbana y también para la expansión militar gracias a los descubrimientos de los metales, como lo veíamos anteriormente en la tutoría de repaso, ¿no? El hierro, el cobre y el bronce principalmente. Bueno, principalmente estos tres, ¿no? El tercer punto nos habla de la construcción de grandes edificios públicos y la necesidad de medios de transporte de personas y mercancías impulsaron la creación de las primeras máquinas simples. Ahora bien, ¿cuáles son esas máquinas simples? La palanca, la polea o el plano inclinado, que permitían el desarrollo de grandes obras de arquitectura e ingeniería civil, como por ejemplo templos, puentes, acueductos, calzadas, etcétera. Si hacemos un poco grande acá la imagen, tenemos lo que es un ariete que se utilizaba a veces para transportar personas, jalado o alado a través de energía de los animales, es decir, podían utilizar caballos o otros animales que pudiesen ellos eh, o que tuviesen domesticados. Tenemos también lo que es la ballesta, que puede ser utilizada en la caza o en confrontaciones militares. Tenemos también la torre de asalto, que se utilizaba para realizar construcciones. Y tenemos aquí al final lo que es la catapulta, ¿no? Directamente. Bien, ahora revisemos qué impacto ambiental generó lo que es la Edad Antigua. Primero, el crecimiento de las ciudades agrava la sobreexplotación de los recursos de las regiones próximas a los grandes núcleos de población, trayendo consigo la deforestación y la extinción de especies animales y vegetales. Es decir, debido a que subsistían de la caza, acabaron con algunas especies y también acabaron con numerosos vegetales. Entonces, aparte de la gran deforestación que se dio a expensas del crecimiento poblacional, es algo similar a lo que conocemos hoy en día, ¿no? De hecho, actualmente, por ejemplo, hay ciudades, eh, hablemos por ejemplo de San Salvador, que concentra mucha población. Entonces, se ven casos que seguido deforestan pequeñas regiones y ahí hacen nuevas casas, hacen nuevas colonias, condominios. Entonces, de esa forma similar es como se dio también en la Edad Antigua, a través de la deforestación a medida que crecían estas civilizaciones. Y para finalizar el contenido tenemos lo que es perdón, resumen de esta etapa. Por ejemplo, qué herramientas y utensilios, qué nuevos materiales, el hierro, el cobre, el bronce y el papel. ¿Cuál fue la nueva tecnología? Directamente lo que es el alfabeto, que como veíamos facilitaba el intercambio de información. También se modificó la metalurgia, como lo decíamos, para poder fundir el hierro necesitaban modificar sus hornos y por eso cambiaron las técnicas que utilizaban para directamente fabricar los utensilios o las armas.
Y también otra tecnología que surgió son las máquinas simples, que veíamos ahí la polea, veíamos también lo que es la ballesta y las otras dos, ¿no?, que veíamos ahí en las imágenes. También las nuevas fuentes de energía, en este caso las ya existentes, como veíamos anteriormente, que era el fuego que existe desde el Paleolítico hasta la fecha. Y también aquí ya se emplea lo que es el trabajo animal, es decir, para transportar personas de un lugar a otro, utilizaban pequeñas como carrozas aladas por animales, ¿no? También tenemos unos nuevos medios de transporte, que son esos, ¿no?, los vehículos de tracción animal, como el que veíamos en la imagen, y también surgen algunos barcos. También surge la nueva forma de comunicación, que sería, o medio de comunicación, que era el correo escrito, y vemos el impacto ambiental, que en este caso es la deforestación y la extinción de algunas especies, animal y vegetal. Y aquí al final tenemos lo que son la bibliografía de los contenidos bueno, de este contenido que hemos revisado. No sé, me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que le haya parecido interesante, algo que quiera agregar, pues puedo dar el espacio para que lo expresen. No sé si alguien desea comentar algo, pues podemos discutir o recibir los aportes. Licenciado, yo solamente comentarle, ¿verdad? Que si me podría dar otra pequeña explicación sobre la tarea, porque hay unos puntos que no me quedaron muy claros y según estaba viendo, lleva bastantes puntos que trabajar. Gracias. Eh, sí, Alexander, con respecto a la tarea, al final de esta tutoría vamos a revisarla para aclarar todos esos puntos que han surgido. Bien, entonces, no sé si hay más comentarios o alguna pregunta. Vamos a revisar el contenido 2.3, que es la evolución histórica de la tecnología. Vamos a hablar de lo que es la Edad Media, que la vamos a abordar desde tres periodos o de tres puntos de vista. El periodo de la Edad Media, la Iglesia Católica Romana en la Edad Media y la tecnología de la Edad Media. ¿Qué tecnología con qué tecnología se contaba en la Edad Media? Al finalizar este contenido, los estudiantes serán capaces de poder describir las tecnologías existentes en la Edad Media. Vamos a comenzar hablando de lo que es el periodo de la Edad Media. Nos dice que es un periódico histórico que comprende desde el siglo V hasta el siglo XV. Su inicio se asocia con la fecha de la caída del Imperio Romano Occidental y su final con el descubrimiento de América o con la caída del Imperio Romano Bizantino. Bien, ¿cuál era el sistema político, económico de, de, la, de la Edad Media o del periodo de la Edad Media? En ese sentido es el feudalismo. ¿En qué consiste el feudalismo? Como acá decíamos, es el sistema político, social y económico que se emplea en Europa y en la Edad Media. ¿En qué consistía? Consistía en que un señor feudal repartía propiedades a vasallos para que produjeran bienes agrícolas, es decir, les daba propiedades para que ellos las sembraran y produjeran directamente insumos de consumo, ¿no? A cambio de esto, el señor feudal ofrecía protección militar y representación política, es decir, les daba protección y él les daba la posibilidad de que pudiesen expresarse, ¿no? Que tuviesen esa representación dentro de la política. Es decir, básicamente era una persona, el señor feudal, que disponía de una gran cantidad de tierras, que se las daba a algunas personas para que las cultivaran a cambio de protección
y de la representación política. Ese era el sistema social, político y económico que se utilizaba directamente en lo que es la época de la Edad Media. Luego, en la Iglesia Católica Romana, en la Edad Media, se extendió por todo el territorio que ocupó una vez el Imperio Romano. Poseía la autoridad de cuestiones religiosas, controlaba finanzas y terrenos debido a las donaciones que recibían y impulsó el avance académico, es decir, impulsó directamente la preparación en el ámbito académico, es decir, en todos aquellos conocimientos de los cuales se tenía información. Bien, ¿qué tecnología es la que podemos observar que tenía en la Edad Media? Nos dice que la Edad Media, también reconocida como oscurantismo, fue una época de múltiples invenciones, es decir, surgieron múltiples inventos. Por ejemplo, los herreros mejoraron la eficiencia de sus herramientas, perfeccionando sus formas y utilizando nuevos materiales. También se crearon inventos que facilitaban el desarrollo directamente humano y se incorporaron nuevas fuentes de energía, como por ejemplo la de tracción animal, el agua y el viento. Por ejemplo, aquí en la imagen ustedes pueden ver lo que es un molino de viento y también más adelante vamos a ver cómo funciona el molino de agua. De hecho, más adelante aparecen los dos de cómo funciona. En este caso, este funciona con la corriente de aire que gira el molino, tiene un mecanismo interno que gira de forma vertical y otro que gira de forma horizontal. Y abajo hay unas piedras que son las que se encargaban de moler, similar a lo que tenemos aún en nuestros días. Si ustedes van a un molino, es una estructura que hoy funciona a base de energía eléctrica, pero en ese caso la energía que se utilizaba era directamente proveída ya sea por tracción animal, por el agua o directamente por el viento. Muchos de estos inventos se orientaban a la agricultura, la cual era la actividad más importante de la Europa feudal. Recordemos que como el feudalismo es directamente el sistema económico, social y político, ellos al tener impuesto esto de la utilización de la tierra para la producción, la actividad agrícola era el interés central directamente de todos esos señores feudales. Entre los adelantos más destacados de la Edad Media están, por ejemplo, el arado de rueda con tracción animal y los molinos tanto de viento como de agua, como les mencionaba anteriormente. En la imagen podemos ver lo que es un molino directamente de viento. Bien, por ejemplo, tenemos acá que algunas de las tecnologías utilizadas en la agricultura es el arado con vertedera, que es el que podemos observar en la imagen. Su uso permitió transformar en cultivables zonas de bosques y pantanos, es decir, áreas que con la mano del hombre eran muy difícil poderlas cultivar, pero utilizando lo que es el arado con verdera, fue posible poderlo realizar. ¿En qué consistía esa forma de arado? Teníamos lo que es, en este caso, caballos que alaban una carreta. Podemos ver, por ejemplo, que tenían una collera que era con la que sujetaban los caballos. Tenían también una lanza o pértigo, que era con lo que obligaban directamente al animal, en este caso el caballo, a caminar hacia adelante. Tenían una cama de arrastre, que es donde colocaban directamente ellos lo que es la verdera, que es el elemento que vemos aquí en la parte de atrás, y así es como realizaban directamente el arado. También en la agricultura utilizaban lo que es el lúpulo, que es una hoja que servía para preservar la cerveza y aumentar su capacidad de ser transportada en largos viajes de comercio, es decir, para poder comercializar directamente la cerveza, utilizaban esta hoja, ya que si no lo hacían de esta forma, perdía su calidad o se les arruinaba, entonces no podían trasladarla a enormes distancias, hasta que pudieron utilizar lo que es el lúpulo, que es utilizando esa hoja directamente. También en la agricultura podemos ver lo que es la herradura, que hoy en día aún la seguimos utilizando, que permitía que los caballos se adaptaran a terrenos duros, es decir, zonas montañosas que tenían piedras o que, digamos, era de difícil acceso.
Entonces, y transportaban cargas más pesadas, es decir, podían cargar los caballos sin que estos sufrieran mayores percances, ¿no? También surgió lo que es la prensa de vino, que fue la primera aplicación en práctica de aplicar presión sobre una superficie plana. Este principio se utilizaría en la imprenta también posteriormente. De hecho, no sé si algunos de ustedes han visto reportajes de España. A veces hay una feria, no recuerdo en qué ciudad la hacen, que aún utilizan esta prensa de vino, solo que ellos lo utilizan con tomates, que lo que hacen es que está acá, tiene una salida de líquido, eh, tiraban el montón de tomates, en este caso están tirando uvas, y alguien se comenzaba a parar en la parte de arriba. Lo que pasaba es que destripaban, por ejemplo, en este caso las uvas, y salía líquido en la parte de abajo. Entonces eso era lo que conocemos como la prensa de vino. Como les menciono, esto aún yo he visto que lo utilizan por la cultura en España, aún siguen manteniendo esto, solo que yo lo he visto con tomates directamente. Hay videos, si gustan buscar en YouTube, van a encontrar videos que aún se sigue utilizando esta tecnología. Bien, ¿qué tecnología se desarrolló en la arquitectura? Ya vimos toda la tecnología de la Edad Media desarrollada directamente para la agricultura. Hoy veamos para la arquitectura. Primero dice calefacción central. ¿En qué consistía la calefacción central? Era un sistema de calefacción en la cual el calor era conducido a través de una serie de canales bajo el piso desde la sala del horno, ¿no? Eso permitía calentar las habitaciones, sobre todo en la época de frío. Es decir, en aquella época en la que las temperaturas eran muy bajas, ellos tenían esa especie de canales bajo el piso, directamente conectados a los hornos, y al eso estar encendidos, toda esa calor la redistribuían por el piso de la habitación, pudiendo calentarse, ¿no? Si lo pensamos directamente, ellos cubrieron o suplieron una necesidad a base de la utilización de esa calefacción central. También se creó para la arquitectura lo que son los puentes de arco segmentado, que es un tipo de puente en el cual la carga se distribuye en sus extremos y no hay una columna de apoyo en su centro. Todos los puentes fueron importantes para mejorar la movilidad de personas y de mercancía. Recordemos que en ese caso, por ejemplo, ya comenzaban a tener la necesidad de transportar mercancía de un lugar a otro, entonces tenían ya lo que eran las calzadas a base de piedra y vieron la necesidad de elaborar esos puentes. Aquí tenemos en la imagen un ejemplo de lo que es un puente de arco. Todo esto que vemos acá, que es lo que está elaborado el puente, son piedras, ¿no? Es decir, es a base de piedras y no tiene ningún apoyo en el centro, únicamente los apoyos están en las orillas. Por eso acá nos dice arranque de arcos y apoyo en las pilas, es decir, apoyo en los costados, ¿no? Por ejemplo, si nosotros conocemos un poco de lo que es la arquitectura o principios básicos matemáticos, nos daremos cuenta que por la forma que tiene el puente, al ejercer presión, es decir, en el punto medio acá, toda esa fuerza se distribuye por igual hacia las dos bases. Entonces, ese es un gran invento, y es un invento revolucionario directamente que se dio en la Edad Media para la arquitectura. Ahora tal vez por las construcciones que nosotros estamos acostumbrados a ver, eh, puede parecer algo rústico, ¿no? Pero si lo analizamos detenidamente nos daremos cuenta que fue una de las grandes inventivas que se desarrollaron directamente para la arquitectura, ¿no? Ya que recordemos que acá aún no se utilizaba el hierro para estructuras, únicamente se utilizaba para lo que son armas, eh, o la creación de objetos o utensilios. También para la arquitectura se crearon lo que son las grúas. Se crearon muchos tipos de grúas, las cuales servían para las construcciones y para el transporte marítimo. Unas eran reposicionales y otras eran fijos, dependiendo de cuánto peso necesitaban levantar. Y aquí tenemos un ejemplo. Voy a ver si les puedo hacer un poco grande la imagen. Vemos acá que existe una rueda, existe lo que es como una faja o un
lazo o algo que sirve para sujetar, y aquí está subiendo el peso. La persona gira la rueda y automáticamente puede subir ese peso. A eso es a lo que conocemos como las grúas, ¿no? Nos dice que fueron de diferentes tamaños o construcciones dependiendo de cuánto peso necesitaban levantar. Otra de los inventos directamente para el apartado de la arquitectura en la Edad Media es lo que conocemos como la carretilla, que es muy útil en la construcción, en la minería y en la agricultura. De hecho, aún en nuestros días todavía podemos encontrar lo que son carretillas, ¿no? Directamente para el área de la construcción. Imaginémonos desde cuándo se desarrolló este invento y en nuestros días aún sigue vigente. También la Edad Media tuvo avances tecnológicos en cuanto al arte. Por ejemplo, la pintura al óleo. El aceite se utilizaba para agregar detalles a la pintura realizadas con témpera. Y también tenemos lo que son los relojes. Relojes de arena eran usados por su bajo costo y eran bastante precisos. Es decir, se utilizaban porque eran baratos, por decirlo así, y eran precisos. Y también se utilizaron lo que son relojes mecánicos, que los relojes mecánicos accionados por pesos fueron principalmente utilizados en los relojes de las torres, en los ayuntamientos, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no?, de uno de esos relojes. Y nos dice que el uso del reloj permitía medir el tiempo y regular el tiempo de trabajo o de actividades meramente religiosas. Para eso se utilizaban estos relojes. También la tecnología en la Edad Media tuvo avances en cuanto a la mecánica. Tenemos, por ejemplo, lo que es la manivela compuesta. En el siglo XIV, un físico italiano creó planos de máquinas cuyos movimientos eran activados mediante una serie de manivelas. En este caso, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos un eje, tenemos lo que es la manivela, que es una especie de Z, tenemos un soporte sobre el cual gira el torno y acá tenemos el torno. Ustedes, no sé si habrán notado, pero algunos autos en la parte donde van las refacciones, la llanta de repuesto, tienen algunos gatos o como comúnmente les decimos mica. Algunas de ellas aún utilizan el principio de la manivela. A veces creo que hay unos que tienen forma triangular, que se levantan, entonces usted toda la acción lo utiliza a base de una manivela. Es importante porque son conceptos que surgieron en la Edad Media y que aún nosotros seguimos empleando, es decir, aún le seguimos dando uso. También hubo avances en lo que es la metalurgia, que decíamos que la metalurgia directamente es todas las técnicas que se utilizaban para forjar el metal. En este caso, tenemos el avance tecnológico que es el alto horno, que el alto horno se utilizó para fundir el hierro alrededor del año 1150. La técnica es considerada un desarrollo europeo que permitió mejorar las técnicas para trabajar el hierro. Por eso es que hablamos de que mejoró la metalurgia, ya que cambió la forma en que se forjaba directamente el hierro. También podemos ver acá lo que son los avances tecnológicos con referencia a lo que son los molinos, que se desarrollaron varios tipos de molinos, los cuales ayudaron a moler semillas, crear papel y a producir láminas. Entre ellos tenemos los siguientes tipos de molinos, por ejemplo, el molino para papel, el molino para laminación, el molino de acción por el agua y el molino de acción por el viento. Y aquí podemos ver un ejemplo de los molinos de viento. Voy a tratar de hacerlo un poquito más grande para que lo veamos. Por acá. Bien, ahí. Si nos fijamos, aquí están lo que conocemos como aspas, que son las que va a mover el viento. Al mover el viento, esa aspa va a girar este eje y este eje va a hacer que este engranaje ruede y tenemos un engranaje horizontal que al girar ese engranaje, también va a girar ese eje, es decir, va a estar girando acá. Si el giro es hacia acá, esto va a girar hacia la derecha y también va a estar girando acá. Y aquí tenemos lo que es una piedra de moler. Y si nos fijamos, acá está una persona que es la que está depositando
el grano. En este caso, acá dice tolva o depósito de grano. Entonces, como esto va a estar girando, presionando contra esa piedra, va a estar moliendo todo ese grano y en la parte de abajo estaría cayendo lo que es ya el grano molido. Por eso dice ahí depósito de grano molido. Y así es como funciona directamente el molino a base de viento. De forma similar vamos a encontrar acá el molino a base de agua, pero primero vamos a revisar acá un poco la teoría. Acá nos habla de la molienda directamente. Por ejemplo, veíamos el molino de papel. Se inicia un molino accionando por fuerza hidráulica para la creación del papel. También el molino para laminación servía para producir láminas de metales maleables, es decir, de metales que podían ser modificables o se podían doblar, ¿no? Se podía ejercer alguna modificación sobre ello. También tenemos lo que es el molino accionado por la marea, que en este caso este tipo de molinos se le colocaban a los bordes de los ríos y el agua hacía que giraran esas poleas, al igual que el viento, en los molinos de viento, y así era como podían directamente utilizar ese molino para moler, valga la redundancia, los granos que ellos necesitaban. También tenemos el molino vertical, que es un tipo de molino que está montado verticalmente sobre una base que se puede rotar para aprovechar la dirección del viento, es decir, se puede rotar directamente para cualquier dirección para que en la dirección que esté haciendo viento sea la dirección aprovechada. Si hacemos un poco más grande la imagen, vamos a ver algo similar a la del molino de viento. Este es un molino de agua. Si nos fijamos aquí en la esquina inferior derecha, vemos directamente lo que es el río, ¿no? Es donde está fluyendo el agua. Al estar fluyendo hacia abajo, hace la giración, el giro al lado izquierdo. Entonces gira ese eje y igual que en el molino de viento tenemos un eje horizontal, granaje horizontal, que hace que cambie la dirección del giro hacia arriba de forma vertical. Y aquí tenemos, ¿no?, donde están tirando directamente lo que es el cereal el que se pretendía moler, ¿no? Y en la parte de abajo, luego de presionar la piedra de moler contra ese eje, pues está saliendo ya el grano molido. Entonces, si se fijan, es una idea bastante básica, bastante sencilla, pero que inventarla puede ser que ya no sea tan fácil. Es decir, en esa época poder desarrollar esta serie de invenciones no era algo visto a la ligera, es decir, no cualquier persona lo tenía la inventiva para poderlo desarrollar y a veces eso es lo interesante a tomar en cuenta cuando desarrollamos estas revisiones de esta literatura, ¿no? El hecho de conocer, interpretar y analizar, ¿no?, el hecho de cómo sucedieron todos estos cambios tecnológicos. También hubieron cambios tecnológicos que aparecieron en la Edad Media en cuanto a la navegación. Por ejemplo, la brújula se aplicó para los viajes navales, la minería y la observación astronómica en la Edad Media. Se iniciaron o se inventaron las siguientes brújulas, por ejemplo, la brújula seca, que esta no ocupaba agua, y la brújula astronómica. El estudioso francés, Pierre de Maricourt describe en su obra 3 diseños diferentes de brújula que han desarrollado para la observación astronómica. Y nos aparece acá un busto directamente de Pierre, del francés, y acá tenemos una brújula que no utiliza agua en la imagen. Ahora bien, ¿qué tecnología se desarrolló en la Edad Media? Aquí vemos que, por ejemplo, se desarrolló lo que es la imprenta, la utilización de letras separadas con los cuales se armaban las placas de impresión de las páginas. Por ejemplo, no sé si hemos visto lo que son las máquinas de escribir. Algunos todavía tuvimos la oportunidad de utilizarlas, ¿no?, en nuestros estudios, ¿no? Cuando estábamos estudiando bachillerato, había, bueno, los que estudiábamos allá por el 2005 quizás, y utilizábamos o llevábamos lo que es una asignatura de mecanografía. Ahí
veíamos a veces que están las letras y se utilizaban a base de presión con tinta, ¿no? Entonces, de forma similar se hacía acá, solo que esto, digamos que tenían el montón de letras y ellos las ponían en el orden que las necesitaban para formar las palabras y luego ejercían presión para poder realizar una forma de escritura, ¿no?, que fuese más duradera, ¿no?, o fuese mucho más fácil para tenerlos escritos. Nos dice también que el papel inventado en China fue transmitido a Europa en el siglo XVIII, donde se mecanizó el proceso de fabricación por medio de molinos hidráulicos y prensa. Estos inventos permitieron la facilidad para imprimir libros y difundir el conocimiento directamente. También se inventaron lo que son los anteojos. Los lentes convexos fueron una innovación europea que surge en Florencia, Italia, que ayudó a las personas que se les dificultaba leer. También se inventó lo que se conoce como la marca de agua, que es una innovación medieval para marcar los productos de papel y desmotivar el falsificado de los documentos impresos. Es decir, ya que se necesitaba una forma de verificar que algún documento tenía alguna legalidad o originalidad, fue que se tuvo la necesidad de inventar lo que es la marca de agua. El hecho es para no poder falsificar directamente esos documentos. Y acá al final tenemos nuevamente lo que es la bibliografía que pueden consultar si desean profundizar un poco más sobre estos contenidos. Aquí terminamos entonces el contenido 2.3. Aún nos falta revisar el contenido 2.4 y 2.5. No sé si tienen alguna consulta hasta acá con relación al contenido que acabamos de revisar, o algún comentario, alguna duda, algo que deseen agregar, pues podrían hacerlo en este momento. Bueno, compañeros, sí, bueno, a mí me parece muy interesante el que todos estos inventos o avances hayan sido en lugares como Grecia o Roma, me parece, ¿verdad? Sí, en Roma. No sé, en esa época, para en esa época, pues, qué cambios significativos hubo acá, pues según veo que todos esos inventos fueron traídos Sí, digamos, a nuestro continente, ¿verdad? sí. De hecho, hasta donde hemos revisado, Y me parece muy interesante. sí, de hecho, hasta donde hemos revisado, todavía no llegamos a donde descubrieron América. Es decir, esta información a la que tenemos acceso es directamente de esas regiones. Es decir, no sabemos si aquí se desarrolló de igual forma o se fue de alguna forma diferente. Pero sí es interesante contrastar, ¿no?, que prácticamente todos los inventos que han surgido han sido producto de las necesidades del hombre para realizar ciertas acciones. Por ejemplo, la agricultura, ¿no? Para poder sembrar, se crearon, como vimos ahí, el carruaje para poder arar la tierra que tal vez tenían demasiado fango o que eran zonas montañosas. Es decir, el ser humano es tan curioso que necesitamos de una necesidad para poder poner en práctica nuestra inventiva. Gracias por la participación. Cecilia, si no me equivoco. Si no hay algún aporte más o algo que deseen agregar. Sí, no sé si alguien iba a aportar algo más. Yo también quería hacer un comentario, ¿verdad? Perfecto, Como Carlos. se hizo en la tutoría anterior, ¿verdad? Que vimos los primeros, digamos, los primeros 10.000 años de la historia humana, y yo hacía la observación de que hubo
muy pocos avances en tecnología en todas las áreas. Correcto. Avances muy básicos, digámoslo así. Y ahora comparado con pues, la edad antigua y la edad media, como lo dije en la tutoría pasada, como que cayeron en cascada, ¿verdad? Vinieron todos esos avances y increíble uno detrás del otro, ¿verdad? Así tan seguidos, y es como vemos que se desarrolló pues más la mente humana y en todos los aspectos, ¿verdad? Muy sencillo puede haber sido la invención de una polea o alguna carretilla, como usted lo dijo, pero la utilidad que da hasta este tiempo, ¿verdad? Correcto. Entonces, pues han sido avances muy importantes y aún después de ese tiempo para acá, bueno, creo que vamos a estudiar todos esos avances que vienen después de la Edad Media, del Renacimiento y toda la Edad Moderna. Vamos a ver avances todavía más grandes y más frecuentes, ¿verdad? No tan alejados así entre a los 100 años, digamos, inventaron esto, a los 200 años inventaron esto, ¿no? Sino que podemos ser en un solo siglo se inventaron un montón de cosas, en otro siglo se inventaron otro montón de cosas, ¿verdad? Y eso es lo que me parece muy interesante de cómo el humano ha ido evolucionando su mente, su inventiva y su creatividad a lo largo de todo este toda la tiempo. historia. Correcto. Gracias, Solamente. Carlos. Gracias por el aporte. Bien, vamos a continuar entonces con lo que es el contenido 2.4, que es la evolución histórica de la tecnología. En este caso vamos a hablar de lo que es el salto tecnológico en la revolución industrial. ¿Desde qué perspectiva lo vamos a analizar? Primero, desde el periodo de la revolución industrial como tal, la industrialización y los inventos más importantes que se desarrollaron en la revolución industrial. El objetivo en este caso es que al finalizar la sesión de este contenido o la lectura de este contenido, cada uno de ustedes sean capaces de identificar las tecnologías que propició la revolución industrial como tal. Vamos a comenzar con lo que es el periodo de la revolución industrial. En este caso, la revolución industrial inicia en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII. Estamos hablando ahí por el año 1750 hasta el año 1780. Y su final se prolonga hasta mediados del siglo XIX, que estamos hablando allá por el año 1860 al año 1970. El desarrollo de la revolución industrial no debe entenderse como un cambio brusco, es decir, no es que ocurrió de un día para otro, sino como una evolución lenta, pero estricta y determinante en el cambio de la historia del mundo, es decir, en la historia de dónde venimos nosotros como seres humanos y cómo ha evolucionado, como hablaba el compañero Carlos, no solo la inventiva del ser humano, sino todos esos elementos que han sido utilizados, ¿no?, de alguna forma para facilitar directamente lo que es el diario vivir de cada uno de los seres humanos, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que es la industrialización, visto desde algunos puntos. Por ejemplo, el primero dice que se debió a una sucesión interrelacionada de cambios tecnológicos que sustituyeron la capacidad humana por instrumentos mecánicos y la energía humana y animal por la energía inanimada. Es decir, por ejemplo, puede ser de que para la elaboración de, por ejemplo, una camisa, se necesiten, antes de la industrialización, 40 horas de trabajo de una persona. Ya con la industrialización, con la generación de máquinas que sirven para coser más rápido, tal vez se reduce mucho ese tiempo, ¿no? Entonces se cambia lo que es, como dice acá, las capacidades humanas directamente por las capacidades de los instrumentos mecánicos, ¿no? Y la energía humana por la energía inanimada, que serían de estos instrumentos que han sido elaborados, ¿no?, o creados. El segundo punto nos dice que hubieron cambios en equipos y en métodos.
los cuales trajeron nuevas formas de organización industrial. Cuando hablamos cambios de equipos, estamos hablando de todos esos elementos que fueron producto de la inventiva y que vinieron a facilitar la producción en masa. Cuando hablamos de métodos, hablamos de la forma en que se realizaban directamente, o atañe directamente a ese elemento. El tercer punto nos habla que la industrialización de máquinas pasó de la producción inicial de hilos y tejidos a utilizaciones en las minas de carbón y de hierro, es decir, no se quedó únicamente con para qué había sido o dónde surgió la inventiva, sino que se le buscó aplicación, en este caso directamente a trabajos que requerían más esfuerzos físicos por parte de las personas. El cuarto punto nos dice que en el siglo XIX las máquinas se aplicaron a los buques de vapor y al ferrocarril. Ya vamos a ver más adelante, aparece una pequeña imagen que nos explica de cómo funciona directamente una máquina de vapor, ¿no? El quinto punto nos habla de la incorporación de las máquinas, originó un cambio sustancial en el tamaño de las unidades productivas. Como bien les mencionaba anteriormente, puede ser de que se necesitaran 20, 30 horas para elaborar un producto elaborado únicamente a base de mano humana, y con la utilización de las máquinas puede ser que se redujo mucho el tiempo y eso provoca lo que es una producción masiva, ¿no? El sexto punto también nos habla de lo que es la unidad de trabajo familiar, fue sustituida por la nave industrial, ¿no? Que está constituida por todas esas máquinas. El séptimo punto nos habla de las fábricas que se convirtieron en un sistema de producción, es decir, comenzaron a producir en gran escala al reducir directamente la energía humana y aumentar lo que es la utilización de estas máquinas para suplir esas necesidades. El octavo punto nos dice que aparece la división de clases sociales, aparece lo que es la burguesía y lo que es la clase obrera. Luego tenemos acá otro contenido, bueno, dentro de este contenido, que serían los inventos más importantes en la revolución industrial. Tenemos acá, por ejemplo, lo que es la máquina de vapor. Nos dice que en 1768 James Watt construyó el primer modelo de una máquina de vapor y la podemos ver aquí a la par, ¿no? Voy a hacer un poco grande no sé si lo pueden visualizar. Creo que tendría que hacerlo pequeño para que veamos el fuego acá. Quiero ver otra vez. Bien, algo así. Es el principio básico que se utiliza en lo que es los ferrocarriles, ¿no? A través de esto tenemos, por ejemplo, aquí tendríamos donde es el fuego, la leña o el carbón, y tenemos acá lo que es un depósito de agua que está comprimido en una cabina. Al calentar el fuego se produce a temperaturas de vapor y estos se desplazan a través de estos tubos. Aquí tenemos un pequeño pistón. Al no encontrar salida el vapor, hace que ese pistón suba, es decir, que empuje y el vapor busque una salida y empuja esta pequeño balancín que empuja la rueda hacia abajo y hace dar la vuelta, es decir, hace ese giro en la rueda. Y eso se repite, al llegar hasta arriba se libera el vapor por este extremo y vuelve a bajar el pistón. ¿Cómo baja el pistón? Cuando la rueda gira hacia este lado y alcanza su punto más bajo, el pistón acá o el balancín estaría en la parte de arriba y cuando vuelve a subir obliga al pistón a bajar nuevamente y luego vuelve a suceder exactamente lo mismo. Como acá se mantiene esa presión que ejerce el carbón, genera esa gran concentración de vapor y repite exactamente el mismo proceso que acabamos de revisar. Ahí lo podemos ver en flechas cómo funciona, ¿no? Es decir, presiona el pistón hacia arriba, lo que hace que gire el balancín, lo que hace que dé una vuelta a la rueda y libera ese vapor por acá. Y luego la misma inercia de la rueda hace que vuelva a bajar el pistón y se vuelve a repetir el proceso. Es decir, para la locomotora es este el principio básico que se utilizó, ¿no? Directamente. Por eso nos dice acá que se trata de un motor de combustión externa que transforma la energía de vapor de agua en trabajo mecánico o cinético.
La máquina de vapor permitió el surgimiento de la locomotora y el barco a vapor, y fue utilizado tanto en la industria del transporte como, bueno, acá, bien, como creo que no leo acá por la presentación, se perdió esa parte. Bien, ¿qué otro invento podemos destacar de lo que es la revolución industrial? Las máquinas de hilar. ¿Qué son las máquinas de hilar? Nos dice que la máquina de hilar hizo posible la producción de forma rápida y eficiente y en gran escala de los hilos. Con ella se podía hilar más de 1000 usos al mismo tiempo. La máquina de hilar simplificó la labor la labor que realizaba cada trabajadora. Es decir, tal vez la actividad que desarrollaba una persona en el día, esta máquina la podía desarrollar siempre con asistencia humana, pero en mucho menos tiempo. Otro de los inventos de la revolución industrial serían los lentes bifocales. Benjamin Franklin crea los lentes bifocales en 1784. Franklin colocó dos lentes en una misma montura. El lente para ver de lejos estaba en la parte de arriba y el lente para ver de cerca estaba en la parte de abajo, basándose en su propia observación de que las personas suelen mirar algo cercano cuando miran hacia abajo y algo lejano cuando miran hacia arriba. Y ahí se crea ese lente bifocal. Esto es algo que también aún en nuestro tiempo lo seguimos manteniendo. Imagínense desde 1784 que se creó el lente bifocal, aún seguimos utilizando ese invento, ¿no? También tenemos lo que es la desmontadora de algodón, que en 1792 Eli Whitney inventó la desmontadora de algodón, que era capaz de separar rápidamente el algodón de las semillas, proceso que tardaba horas en hacerlo manualmente. No sé si algunos han tenido la fortuna de ver hay lugares donde todavía existen los árboles o las plantaciones de algodón, y es bastante difícil tratar de quitar el algodón de la semillita. Y en este caso, por eso fue un invento que revolucionó, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué generó esto? Dice que generó que la producción aumentara y Estados Unidos se convirtió en uno de los grandes exportadores directamente de algodón. También el quinto invento tenemos atañe directamente a lo que es la pila eléctrica. En este caso nos dice que en 1800 el inventor italiano Alessandro Volta crea lo que es la pila voltaica. Esta pila está considerada como el antecedente de las pilas que conocemos actualmente, las que compramos en la tienda, en el supermercado y que utilizamos a veces en nuestro control remoto o en otros elementos. La pila voltaica se trata de un grupo de discos de plata, de zinc y de cartón mojado con agua y sal. Es decir, el cartón ha sido mojado directamente con agua y sal, colocados de forma alterna. ¿Qué quiere decir eso? Que colocamos, por ejemplo, un disco de plata, un disco de zinc, un disco de cartón, luego otra vez un disco de plata, un disco de zinc, un disco de cartón y así sucesivamente. Y luego, al unir los extremos, de los dos lados, se genera con un cable se genera lo que es corriente eléctrica. Y vemos ahí una pequeña imagen de cómo es esta pila voltaica o cómo era esta pila voltaica y que de ahí surge lo que es la idea de pila que conocemos actualmente. Aquí nos aparece, por ejemplo, un elemento bueno, aquí sería cartón, zinc, luego cartón, zinc y así va hacia arriba, es alternándose, ¿no? También tenemos dentro de la revolución industrial un sexto invento que sería el telégrafo. Nos dice que en 1837 el pintor Samuel Finlay B.C. Morse creó el primer telégrafo. Tuvo la idea de crear un aparato que permitiera las comunicaciones inmediatas después de haberse enterado de la muerte de su esposa con una semana de retraso. Es decir, él se enteró una semana después de que murió su esposa y por eso tuvo la idea de inventar un sistema de comunicación que funcionara a larga distancia de un extremo a otro, ¿no?
También se le atribuye la creación del alfabeto Morse, a través del cual era posible transmitir la información por medio del telégrafo, ¿no? Y a este es el que comúnmente hemos escuchado hablar de él, que es el código Morse. Y lo tenemos descrito acá en una pequeña imagen, ¿no? Acá nos aparece un punto, y no sé si alguno ha escuchado, creo que aún hay, creo que una radio española aún utiliza lo que es el código Morse. Yo ahí he escuchado algunas, yo no lo puedo descifrar, pero aquí aparece. Si lo quieren aprender, pueden investigar al respecto. Creo que sería bastante interesante, porque es algo que a priori parece difícil, pero que en aquellos años simplificó la comunicación. El séptimo elemento es el que creo que todos hoy en día ha venido a revolucionarnos, que es el teléfono. Se le atribuye directamente a Alexander Graham Bell la invención del teléfono en el año 1876. Era un aparato que transmitía sonidos por un cable a través de señales eléctricas. Él revolucionó el mundo de las telecomunicaciones, ya que permitió comunicarse a través de la voz con personas alejadas físicamente. Este invento implicó una conexión sin precedentes en el ámbito mundial, es decir, ese nivel de comunicación hasta ese punto era inexistente. Si lo comparamos con el invento de Samuel, que es directamente el código Morse, el hecho de poder escuchar una voz a larga distancia, pues era algo sumamente novedoso y que vino a cambiar la forma de comunicarnos totalmente. Y al final acá tenemos lo que es la bibliografía, donde ustedes pueden consultar todo el contenido desarrollado. Nuevamente, comentarles si desean participar, agregar algo les llamó la atención, algo no quedó claro, pues tienen el espacio también de ese contenido para poder hacerlo. Bien, si no, para finalizar, comenzamos a abordar. Bueno, no sé si alguien iba a participar. Licenciado. Hola, sí. Por ejemplo, eso del código Morse, Ujú. a veces en películas, pero no sé si se trata de golpes Sí, o de qué. es a través del sonido. Por ejemplo, Ah, acá al tocar hacia abajo se crea una corriente eléctrica acá que genera un pitido. Por ejemplo, pip, 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 pip. Por ejemplo, creo que en la película de Titanic sale bastante eso, que los barcos así se comunicaban a través de código Morse. Por ejemplo, bueno, la S creo que es la más fácil de interpretar, que son 3 pitidos continuos, o sea, cortos. Pip, pip, pip. Y es directamente la S. Y acá cuando aparece, por ejemplo, en el A, es un pitido corto y un pitido un poco más largo. Y así es como se desarrollaba lo que es la comunicación a través de ese código. Yo de hecho no lo manejo, es decir, yo solo conozco básicamente lo que hemos visto en la película, lo que hemos visto en documentales y lo que he leído acá en el material, que directamente fue inventado por este señor. Entonces, básicamente así funcionaba. Pero es bastante interesante observarnos cómo siempre regresando al punto, ¿no? Que la misma necesidad del hombre por cubrir esas necesidades generaba inventiva que venía a poder dar respuesta a esas mismas necesidades. Bien, para el contenido 2.5 aparece un video elaborado por el compañero Héctor, el compañero tutor Héctor, licenciado Héctor. Entonces, lo pueden revisar. Aquí vamos a dar una pequeña introducción con las presentaciones que él ha elaborado, pero este es un poco más largo. Yo creo que por cuestiones de tiempo no vamos a poder completarlo, pero vamos a comenzar a revisarlo.
En este caso hablamos del contenido 2.5, que es la aceleración tecnológica de la modernidad y la posmodernidad. ¿De qué puntos de vista lo vamos a abordar? Primero la aceleración tecnológica, luego el cambio tecnológico, los paradigmas tecnológicos y luego lo que son las revoluciones tecnológicas. El objetivo de este contenido es que ustedes al finalizar la sesión sean capaces de, primero, identificar los aspectos fundamentales de la aceleración tecnológica y que puedan directamente comprenderlo. Bien, ¿qué es la aceleración tecnológica? Cuando hablamos de aceleración tecnológica, nos referimos a la velocidad con que suceden los cambios tecnológicos. Por ejemplo, si analizamos lo que nosotros conocemos, por ejemplo, cómo han avanzado los teléfonos, por ejemplo, desde el año 2000, 2005 hasta el 2020, que es el año en el que estamos, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, allá por el 2005 no existían todavía, no sé, la verdad no manejo el año en que salieron los primeros smartphones, pero yo recuerdo que mucha gente con un B3 que tenía 5 o 15 megas de memoria, era feliz, ¿no? Entonces ahora esas capacidades en un teléfono pues eh, ya no son suficientes, ¿no? Es decir, podemos ver que ha acelerado la tecnología en un periodo corto de tiempo. Entonces a eso es lo que llamamos aceleración tecnológica. Lo explico con ese ejemplo porque creo que es una forma más fácil de que lo comprendamos, ¿no? A qué se refiere directamente el concepto, pero eso también aplica para todo lo que habíamos visto anteriormente, es decir, por ejemplo, la creación de los molinos, la invención de la rueda, la invención de la carretilla, la invención del teléfono, o sea, todos estos elementos también se pueden analizar desde el concepto de aceleración tecnológica, solo que algunos tardan muchos años más antes de poder mejorar. Dice acá desde el año 1800 hasta la época actual, los cambios tecnológicos se han visto acelerados, ya que se aprecia que los cambios tecnológicos suceden con mayor velocidad. Es decir, actualmente, incluso año tras año, van surgiendo nuevas tecnologías. Por ejemplo, en la rama de la computación, tenemos lo que es el enfriamiento líquido en los dispositivos, por ejemplo, los discos SSD de alta lectura. Entonces, todos esos son avances tecnológicos que a veces ocurren de un par de años, ¿no? 2, 3 años, 4 años va surgiendo nueva tecnología y decimos que tiene una gran aceleración, ¿no? Aceleración tecnológica. También el cambio tecnológico se refiere a la innovación de las nuevas tecnologías, formas de uso, nuevas reglamentaciones y nuevos productos y derivados de la tecnología. ¿Qué ejemplo podemos citar acá? Por ejemplo, eh, ¿para qué fue desarrollada la computadora? ¿Creen ustedes que se desarrolló para que ustedes pudiesen recibir sus clases tal cual las estamos brindando en esta asignatura o en otras asignaturas? ¿Creen que ese era el objetivo? No, ¿verdad? Entonces, a veces se crean las tecnologías y las personas van utilizándola o dándole el uso que cada uno considera necesario. Por ejemplo, usted puede utilizar su teléfono para estudiar, puede utilizar el teléfono para informarse, puede utilizar el teléfono para comunicarse, puede incluso llevar ahí su agenda. Es decir, ese cambio tecnológico atañe también directamente al uso en que cada uno de las personas le damos. Por ejemplo, ahora tenemos hasta lo que es el teletrabajo, que es un concepto que producto de la pandemia estamos conociendo cada día más, ¿no? Entonces, es bastante importante entender el hecho de cómo surgen estos cambios. Es decir, no, el cambio tecnológico no tiene tanto que ver con el dispositivo, sino con el uso o la forma que cada uno de nosotros le damos. Dice que tiene como consecuencia la elevación de los estándares de vida de la población y la transformación de las formas de vida y el trabajo de las personas. Ahora bien, ¿qué paradigmas tecnológicos o qué es paradigma tecnológico? Nos dice acá que estos son los que han promovido las revoluciones tecnológicas y corresponden, perdón, a las tecnologías o a los cambios en los sistemas tecnológicos, cuya aplicación afecta las condiciones de producción
Son patrones para la solución de problemas técnicos económicos utilizando conocimiento científico. Esto según Dossi en 1982. También dice, según Carlota Pérez en 2010, los define como un conjunto interrelacionado de saltos tecnológicos radicales que conforman una gran concentración de tecnologías interdependientes, un clúster de clústeres o un sistema de sistemas. La autora identifica 5 revoluciones tecnológicas, comenzando con la revolución industrial que revisábamos anteriormente, y llegamos con todas esas revoluciones hasta la época actual. Aquí las vemos presentadas en el siguiente cuadro, por ejemplo. Acá vamos a ver que están organizadas en etapas: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Luego también tenemos lo que es el nombre usual con el que conocemos esa revolución tecnológica. Luego tenemos el país o países centrales en donde nació esa revolución. Luego tenemos el Big Bang que inició esa revolución, es decir, cómo se originó esa revolución. Y luego un año aproximado de cuándo fue que se inició con esa revolución. Por ejemplo, si revisamos la primera, es la revolución industrial y inició en el país de Inglaterra, que originó esta revolución. Lo originó el molino de Arwin, que se inauguraba en Cromford en el año 1771. Ahora bien, la segunda es llamada o la conocemos con el nombre de la era del vapor y la del ferrocarril. ¿En qué países se inició? Se inició directamente en Inglaterra y su difusión al continente europeo y a los Estados Unidos. ¿Cuál fue el Big Bang o qué originó esta revolución? Primero fue la prueba del motor rocket de vapor para el ferrocarril que viajaba desde Liverpool a Manchester en el año de 1829. La tercera revolución, llamada o denominada Era del Acero, la electricidad y la ingeniería pesada, fue originada en los países de Estados Unidos y Alemania en la vanguardia y superan a Inglaterra. ¿Qué fue lo que dio inicio a esta era del acero y la electricidad? Primero, la planta de acero Carnegie Benemer, inaugurada en Pittsburgh, Pensilvania, en el año de 1875. La cuarta revolución industrial recibe el nombre de Era del Petróleo, el automóvil y la producción en masa. Fue desarrollada en los países de Estados Unidos y Alemania. En el primer término, compiten por el liderazgo mundial. Más tarde se difunde a Europa. ¿Qué fue el Big Bang o cuál fue el Big Bang o qué fue lo que ocasionó el inicio de esta revolución? Aparece el primer modelo de planta Ford en Detroit, Michigan, en el año 1908. Y por último tenemos la quinta revolución industrial, que la conocemos con el nombre de la era de la información y de las telecomunicaciones, que tuvo como país de origen Estados Unidos y luego tuvo su difusión a Europa y hacia Asia. ¿Qué fue lo que originó directamente esta revolución? El microprocesador Intel se anuncia en Santa Clara, California, en el año de 1971. Entonces aquí tenemos directamente, como les menciono, la etapa que es primera, segunda, tercera, cuarta o quinta, el nombre que se le asigna a cada una de estas revoluciones directamente, el país en el que se originan, el Big Bang, es decir, qué fue el detonante que dio inicio a esa revolución y el año. Luego tenemos acá un pequeño resumen de estas revoluciones. Las 5 revoluciones tecnológicas que se dan en más o menos 230 años. En este caso tenemos nuevamente, por ejemplo, 1771, la revolución industrial; 1829, la época de las máquinas a vapor y el ferrocarril; en 1875, la época del acero y la ingeniería pesada; en 1908, la época del petróleo, el automóvil y la producción en masa; y desde 1971 hasta la fecha tenemos lo que es la época de la informática y las telecomunicaciones. Una de las opciones
una de estas revoluciones se da a cada medio siglo aproximadamente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nos fijamos, la primera revolución en 1771 y la segunda fue en 1829. Hay una diferencia de 50 años entre la primera y la segunda. Lo mismo ocurre con la de 1829 y la de 1875. También aproximadamente tenemos una diferencia de 50 años. Entonces, por eso es que acá en la observación nos dice que cada una de esas nuevas revoluciones ocurre más o menos cada 50 años o cada medio siglo. También tenemos aquí las nuevas industrias e infraestructuras. Cada revolución tecnológica dio lugar a, primero, el surgimiento de nuevas industrias asociadas a nuevas tecnologías de producción y a nuevos productos. Y el segundo punto nos dice nuevas infraestructuras cambian la frontera y las condiciones de la red de transporte, lo que permite extender su alcance. Bien, debido a la hora, nos quedaríamos hasta acá con la presentación. Ya vamos a revisar lo que el compañero solicitaba, que son las indicaciones de la tarea. No sé si de los contenidos hay alguna pregunta. Aquí nos hacían falta todavía 7 presentaciones o 7 diapositivas de las que el compañero doctor Héctor había elaborado. Como les repito, ahí él ha grabado un video en plataforma que ustedes lo pueden ver para retroalimentar la lectura, o pueden descargarse esta misma presentación que él ha elaborado para que la puedan revisar. Vamos a revisar lo que es la tarea, ¿no? Voy a detener acá la grabación. No sé si hay alguna consulta o algo que deseen hacer previo a detener la grabación e iniciar con la revisión de las indicaciones de la tarea. Licenciado, solamente, bueno, no sé si lo puedo hacer ahorita o luego, pero yo quería preguntar con respecto a la nota de la anterior que entregamos, que Sí, vi un el mensaje foro. que decía que, ajá, que Sí, sí, Cecilia, comentarle. tenía Sí, modificado sí, algo así. sí, lo que pasa es que en su caso, el compañero asignado a coevaluarla creo que no la coevaluó. Entonces yo no he podido recibir la coevaluación. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es que se va a habilitar el día de mañana y el día lunes para que puedan reasignarle a alguien que los coevalúe. En ese caso yo me voy a poner en contacto con los compañeros que participaron y no tienen coevaluación, y pues lo reasignaría para que pueda obtener su coevaluación. En ese sentido, no se preocupe que si dado el caso nadie la coevaluara, la heteroevaluación, es decir, la evaluación del 70%, se le trasladaría también al porcentaje del 30%. Pero primero vamos a ver si podemos reasignarlo, porque lo ideal es que un compañero la coevalúe. Porque sí, de momento se ha tenido ese pequeño inconveniente. Y ya al momento de, digamos, que ya se haya arreglado ese problema, la nota se puede ver en perfil o Sí, la van a poder ver ahí en plataforma. en dónde se tendría. Es que de perfil de estudiante, no sé, tendrían que revisar, porque por lo menos yo tengo acá, por ejemplo, aparecen estas 3 líneas y yo aquí tengo lo que es las calificaciones, pero yo como soy tutor, a mí me aparece para asignarles todas las calificaciones y me aparece el cuadro de todos los compañeros. Supongo que en el caso de cada uno les debe de aparecer acá un apartado para que puedan revisar las calificaciones de la asignatura. Si han revisado. Yo en realidad, como mi perfil es de tutor, no puedo ver el mismo menú que les aparece a ustedes, pero asumo de que acá en esta parte les tiene que aparecer lo que es un elemento de calificaciones para que lo Ah, puedan ok, revisar. gracias.
Bien. Bien, entonces voy a detener la grabación hasta acá de la tutoría y vamos a comenzar a revisar lo que es las indicaciones de la tarea.